Los acontecimientos de los últimos 6 años son un llamado a la acción. Si no nos adherimos únicamente a la dirección de Dios en este momento, ¿cómo nos opondremos a las autoridades mundanas cuando se apliquen las leyes dominicales? Si reconociéramos que cometimos un terrible error, nos arrepintiéramos y aseguráramos al mundo y a nuestros miembros que no apoyaremos mandatos por encima de las conciencias en el futuro, de repente multitudes de todo el mundo verían con nuevos ojos el movimiento adventista. Tenemos una autoridad mucho mejor en la Biblia y el espíritu de profecía para guiarnos como iglesia y no necesitamos acudir a la ONU para decidir cómo debemos realizar nuestra labor médico-misionera. Estamos castrando nuestro mensaje. Nos hemos metido en problemas y creo que la mejor manera de salir de ellos es simplemente dar marcha atrás. Por eso, hoy quiero pedirles que utilicen su voz para poder suplicar a la gente, a los líderes presentes, en particular a Ted Wilson, que lo que ocurrió nunca debería haber ocurrido. Y está bien venir a la mesa y simplemente decir que lo sientes. Lamentas todo el dolor que se infligió. Lamentas la muerte que se ha producido. Lamentas las lesiones. Es hora de que abordemos lo que ha sucedido. Necesitamos poder avanzar en unidad, pero avanzar con la palabra de Dios. Se nos ha pedido que retrocedamos en el tiempo unos 5 años y tomemos decisiones diferentes. Pero no tenemos esa opción. Así que solo tenemos que seguir adelante e intentar mejorar las cosas para las personas que nos siguen. Y ahora les ruego a los delegados de esta próxima sesión que traigan esto al pleno para un debate abierto y transparente. Nosotros, como pueblo, predicamos que creemos en la separación de la Iglesia y el Estado y, sin embargo, lo estamos haciendo y ha causado tanto daño a nuestro mensaje, a la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, pero saben que somos un movimiento resucitado por Dios con un propósito específico. Bueno, no debemos hacer fusiones con el Estado, y sin embargo lo hemos hecho, y estamos inmersos en él, y ni siquiera se votó en la sesión de DC. Por lo tanto, les ruego a ustedes, delegados. Probablemente hayan sido llamados a un momento como este. Si volviera a presentarme ante la conferencia general, en lugar de solo plantear el tema que planteé la última vez, plantearía un tema diferente. Y el tema que pediría es que se dejara de lado toda la agenda de la conferencia general. Hay una tremenda cantidad de autoritarismo en este momento, y creo que esta agenda en particular que tenemos ante la CG es una ilustración de eso. Es un privilegio. Es un privilegio decir la verdad en nombre de Jesús en este momento de la historia de la tierra. El tiempo apremia. Jesús vendrá pronto y debemos ser capaces de proclamar los mensajes de los 3 ángeles tal como están contenidos en la palabra de Dios. Proclamando el Evangelio eterno con integridad. Lo más importante para mí es que debemos orar como nunca antes lo hemos hecho, porque algo va a pasar y no estamos preparados. Daniel iba al gimnasio en ese momento y allí fue donde sufrió el derrame cerebral. Recibí una llamada a las 4 de la mañana de la tarde. Era una llamada de Daniel. Respondí el teléfono y le dije, hola, Daniel. Era una señora del gimnasio. Dijo, tu hijo está en el gimnasio. Ha sufrido un derrame cerebral. Y dijo, ve al Hospital Concord. Ve allí. Así que fuimos al Hospital Concord y no nos dejaron entrar. No nos dejaron entrar. Y fue solo un milagro de Dios que ambos logramos entrar. En fin, logramos entrar en el hospital. En fin, entramos los dos y nos dijeron, miren, no sabemos si su hijo sobrevivirá porque tiene un coágulo muy grande en el cerebro. Es de 18 milímetros. Tenemos que trasladarlo al RPA. Cuando entramos, el brazo de mi hijo colgaba de la camilla, sin vida. Sus ojos giraban, uno de ellos no paraba de girar en círculos. Nos acercamos a su cama y rezamos por él. Le dijimos, Daniel, vas a estar bien. Dios está contigo. Nos sentíamos como corderos llevados al matadero. Se burlaban de nosotros, nos insultaban. Y luego no nos escuchaban. Hasta que falleció. ¿Cuánto tiempo pasó? 6 días. Vaya.
El informe del forense que hicieron para investigar la causa de la muerte, decía que tenía literalmente coágulos de sangre por todo el cuerpo. Por eso tenía tanto dolor. Básicamente, las cosas se estaban muriendo, mientras ella estaba allí tendida y, para ella, fueron 6 días increíbles de una realidad increíblemente dolorosa. Me gustaría proponer que discutamos la posición que la Iglesia ha tomado sobre la... Tengo un documento que fue firmado por 25.000 adventistas del séptimo día en 138 países, por 1.929 pastores y por 4.164. Este es un mensaje para los delegados de la Asociación General de 2025. En los últimos 5 años en particular, esta iglesia ha atravesado una enorme conmoción debido a ciertas decisiones que se tomaron en la sede administrativa de la Asociación General. Lamentablemente, algunas de estas decisiones se tomaron en consulta con las Naciones Unidas y otras agencias gubernamentales, y no en consulta con los miembros de esta iglesia. Por lo tanto, tenemos un mensaje para compartir con los delegados de la Asociación General Adventista del séptimo día de este año. Este es un enorme privilegio y una enorme responsabilidad que tienen sobre sus hombros. El Señor está a punto de regresar y su pueblo no está listo. Nos hemos unido al mundo y necesitamos volver a un compromiso fiel con su palabra y a estar fielmente unidos solo a Dios y entre nosotros. Por eso tengo algunos mensajes de diferentes personas que han estado clamando en el desierto, por así decirlo. Que esto sea el impulso para que se pongan de pie en la Asociación General, para defender al Señor y a su iglesia. Dios los bendiga mientras escuchan. Hola, me llamo Joyce Che y soy oftalmóloga en el Pacífico Noroeste. También soy cofundadora de un programa de capacitación médica misionera en línea llamado MedMissionary. Está en medmissionary.com y también estamos en YouTube. Hoy, este mensaje es para los delegados que asisten a la sesión de la Asociación General de 2025. Es con respecto a las declaraciones oficiales de la Iglesia Adventista del séptimo día. Vimos durante la COVID que muchas organizaciones utilizaron estas declaraciones oficiales para investigar lo que creían sus estudiantes y empleados cuando solicitaban una exención religiosa de las vacunas contra la COVID. Y vimos que muchos de estos estudiantes, muchos de estos empleados, cuando solicitaban exenciones religiosas, aunque decían que aceptar eso iría en contra de su conciencia, debido a la existencia de estas declaraciones oficiales con respecto. Las organizaciones elegían creer en las declaraciones de la Iglesia Adventista del séptimo día. Y en este sentido, la declaración oficial de la Iglesia Adventista del séptimo día con respecto a las vacunas habló en nombre de sus miembros. Ahora bien, esto es algo muy preocupante porque, en primer lugar, estas declaraciones oficiales ni siquiera eran algo de lo que muchos de nosotros supiéramos nada hasta que ocurrió la COVID. Cuando muchos de nosotros nos bautizamos, conocíamos las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del séptimo día, pero si vas al sitio web adventist.org, por ejemplo, verás que en la lista de creencias de la Iglesia Adventista del séptimo día están las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del séptimo día. Y también tienes las declaraciones oficiales. Y nos preguntamos por qué existen estas declaraciones oficiales. ¿Qué necesidad hay de que existan? Descubrimos que estas declaraciones oficiales no fueron votadas por la Conferencia General en sesión, que fueron creadas por un pequeño grupo de personas. Y en lugar de referirse a la Biblia o al espíritu de profecía como su razón de ser, muchas de las declaraciones oficiales harán referencia a las Naciones Unidas o a la WHO. Y creo que eso debería hacernos reflexionar a todos, porque nosotros, como adventistas del séptimo día, deberíamos tener como única razón de ser la palabra de Dios. Por lo tanto, a aquellos de ustedes que asisten a la Conferencia General en sesión en 2025 y han sido elegidos para ser delegados de la Iglesia Adventista del séptimo día, les pido que hablen en oración en nombre de sus miembros, que hablen en oración en nombre de Jesús. Es un privilegio. Es un privilegio hablar la verdad en nombre de Jesús en este momento de la historia de la tierra, incluso si van contra la corriente e incluso si pierden reputación. Entiendo que esta podría ser una creencia minoritaria, pero quisiera preguntar, hermano, si este versículo del libro de Esther 4:14 de la mañana le habla, porque si callas ahora, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos o el pueblo de Dios. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Al dirigirse a la Asamblea General en sesión en 2025, tengan el valor de decir la verdad, porque quién sabe si han sido seleccionados para ser delegados de la Asamblea General en un momento como este. Dios los bendiga y gracias.
Hace muchos años, hubo un problema que amenazó la unidad de la iglesia cristiana primitiva. Los conversos judíos y gentiles estaban debatiendo si la circuncisión era realmente necesaria para el pueblo de Dios. Y a medida que esta disputa crecía, los apóstoles se dieron cuenta rápidamente de que no sería eficaz para la obra del Evangelio seguir avanzando mientras estuvieran divididos. Entonces, ¿qué hicieron? Convocaron en oración el Concilio de Jerusalén, lo que se conocería como el primer concilio general de la Iglesia cristiana primitiva, y así, los delegados y las personas que representaban a todas las partes de la obra se reunieron en Jerusalén. Y hubo una oportunidad para un debate y una discusión abiertos y justos mientras oraban y eran guiados por el Espíritu Santo. A medida que continuaban su discusión, se determinó que la circuncisión en realidad ya no era necesaria para el Espíritu Santo, la muestra misma de la bendición de Dios ya había sido derramada sobre los gentiles. Y así determinaron, bajo la guía del Espíritu Santo, que no había nada más importante que estas cosas necesarias en Hechos 15 y versículo 29, que se abstendrían de alimentos sacrificados a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardáis, haréis bien, haréis bien. Y así este mensaje salió después de una decisión unida de las personas allí presentes y trajo unidad y fortaleza al cuerpo de Cristo porque lidiaron con sus problemas de una manera cristiana. Avancemos rápidamente hasta el día de hoy, mientras nos acercamos a la sesión de la Conferencia General de esta semana en el año 2025. Jesús pronto vendrá de nuevo. Y, sin embargo, dentro de la Iglesia remanente de Dios, hay problemas que amenazan con dividir el cuerpo de Cristo. Y por todas partes, creo que es justo suponer que hay cristianos bien intencionados que aman a Jesús y desean ver el mensaje del tercer ángel y el Evangelio proclamados en todo el mundo. Y es por eso que no debemos suprimir el derecho del pueblo de Dios a tener un debate justo sobre asuntos difíciles. Es por eso que esta sesión de la Conferencia General no puede limitarse a seguir con los negocios como de costumbre, aprobando los detalles del manual de la Iglesia, la Constitución y los estatutos, y algunos otros puntos que no son, como saben, malos. Pero si no los aprobáramos, la obra de Dios no se vería obstaculizada. Sin embargo, si nos negamos a abordar los problemas que enfrenta nuestra Iglesia hoy en día, existe el potencial de que retrocedamos porque al final de los tiempos, debemos seguir unidos. Y hay algo que es claramente diferente entre nosotros y la Iglesia primitiva. Como ven, la Iglesia primitiva estaba bajo la guía del Espíritu Santo, pero estamos esperando el regreso del reino postrero y el poder del Espíritu Santo en la Iglesia de Dios. Y es por esto que debemos reconocer que es tan crucial que regresemos y nos arrepintamos de nuestros caminos. Que abordemos cuestiones como la declaración de la Asociación General, como el uso adecuado de la autoridad, como nuestra unión con las Naciones Unidas. El tiempo apremia. Jesús vendrá pronto y debemos ser capaces de proclamar los mensajes de los tres ángeles tal como están contenidos en la palabra de Dios, proclamando el Evangelio eterno con integridad. Queridos líderes de la Iglesia, les presento mi candidatura tras 30 años de formación en medicina como enfermera titulada en el Avental College y el Hospital Adventista de Sydney, y también tras toda una vida dedicada al Ministerio de la Salud, siguiendo los pasos de mi madre e inspirada por la autoridad bíblica y los escritos de Elena White, me formé y ofrecí como voluntaria como educadora de salud comunitaria en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 2020, fui testigo de cómo nuestro gobierno violaba principios que había visto respetar y valorar a lo largo de toda mi carrera. Consentimiento informado, práctica basada en la evidencia, autonomía médica, libertad de elección, el Código de Nuremberg, el juramento hipocrático, discusión abierta y cuestionamiento de la ciencia, documentación e informes exhaustivos y precisos de los efectos secundarios y daños. Cuando leí la declaración de 2020 sobre las revista Adventist, me preocupó que un equipo de administradores de la Iglesia que incluía profesionales de la salud estuviera fomentando el uso de una terapia experimental que carece de evidencia suficiente de su seguridad y eficacia. Escribí una carta de preocupación al editor y nunca recibí respuesta. Me preocupó aún más que las instituciones adventistas estuvieran exigiendo la misma terapia. Después de mucha investigación y discusión, me parece que la razón detrás de este impulso y la erosión de la libertad religiosa ha sido impulsada por las alianzas de nuestra Iglesia con las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos. Esta es una situación que debería causar seria alarma en cada líder y miembro de la Iglesia. Me arrepiento de las veces que he obedecido a las autoridades terrenales en lugar de confiar valientemente al 100% en la dirección, protección e inspiración de Dios. Pido que los líderes de la Iglesia responsables de estas alianzas y declaraciones hagan lo mismo. Los últimos 6 años, un llamado a la acción.
En este momento, no nos adherimos únicamente a la dirección de Dios. ¿Cómo nos opondremos a las autoridades mundanas cuando se apliquen las leyes dominicales? Solicito que se dé cabida y se acoja abiertamente el debate sobre estos temas en la sesión de la Conferencia General de este año. Si pudiera hablar ante los delegados de la Conferencia General, ante la propia Conferencia General, ¿qué diría? Me darían 2 minutos y yo querría hablar durante 20 horas. Así que tendría que ser muy breve y conciso. Diría un par de cosas. En primer lugar, debemos ser defensores de la libertad de conciencia o la gente no podrá responder al mensaje de los 3 ángeles. Y en segundo lugar, hemos perdido la mayor oportunidad de compartir el Evangelio en los últimos 4 años porque apoyamos los mandatos y perdimos el interés de una gran parte del planeta Tierra. Pero en tercer lugar, si reconociéramos que cometimos un terrible error, nos arrepintiéramos y aseguráramos al mundo y a nuestros miembros que no apoyaremos mandatos sobre las conciencias en el futuro, de repente, multitudes en todo el mundo mirarían con nuevos ojos el movimiento adventista y dirían, ¿queremos ser parte de eso? Porque defienden nuestra libertad de conciencia. Yo diría que tenemos una autoridad mucho mejor en la Biblia y el espíritu de profecía para guiarnos como iglesia, y no necesitamos ir a la ONU para decidir cómo debemos hacer nuestra obra médico-misionera. Estamos castrando nuestro mensaje. Y, por desgracia, algunos de nosotros, incluido yo mismo, nos estamos dando cuenta de que llevamos 40 años haciendo esto de forma constante. Estamos construyendo sobre lo que quizá era la idea de una persona y una generación año tras año, década tras década. Estamos construyendo sobre eso. Y nos hemos metido en problemas. Y creo que la mejor manera de salir de ellos es simplemente dar marcha atrás. No necesitamos estar tan entrelazados como lo estamos hasta el punto de declarar públicamente, como dicen algunas personas, que no predicamos el mensaje de los 3 ángeles, sino a Cristo. Y creo que eso no es quedarse corto. Hemos neutralizado nuestro mensaje y no estamos preparados para lo que le espera al mundo, y se ha demostrado en lo que ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años. Así que, si fuera sincero y realmente estuviera apelando a mi iglesia, eso es lo que diría. Amén. Anciano Fedler, ¿qué diría si estuviera frente a la conferencia general en sesión y pudiera hablar a todos los delegados? ¿Qué diría? En ese contexto en particular, y sin duda estaría de acuerdo con todo lo que acaba de decir Ron, pero en ese contexto en particular, podría pedirles que reconozcan la seriedad de su llamado en ese momento. Son delegados. Deben contribuir a través del canal especificado a determinar y llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra. Esa es la única razón por la que están allí. Y que tienen derecho a solicitar información suficiente para tomar decisiones inteligentes. Amén. Y que ese proceso debe llevarse a cabo con humildad y oración, pero debe continuar y no debe haber nada que obstaculice el proceso del pueblo de Dios que busca servir a Dios de manera inteligente. Amén. Sabemos que este es un momento muy especial, solo ocurre una vez cada 5 años. Y la calidad de mi conocimiento es de más de 2.800 delegados en la 62ª Conferencia General. Ha pasado un tiempo desde la primera y, obviamente, ocurren cada 5 años. Y han pasado muchas cosas desde la última, ya que, como sabemos, el mundo ha pasado por cambios sin precedentes. ¿Y saben qué más ha pasado también? Se han revelado muchas cosas que probablemente muchos miembros de la Iglesia no sabían antes y han afectado a muchos en el cuerpo de Cristo y, en los últimos años, muchos adventistas del séptimo día se vieron gravemente afectados. Los mandatos que se impusieron a los países de todo el mundo fueron severos y perjudiciales. La vacunación obligatoria para las personas reticentes provocó una violación de la libertad de conciencia de las personas. Muchos perdieron sus trabajos, sus casas quedaron en la calle. Personas que estaban en forma y sanas perdieron la salud, resultaron heridas y discapacitadas como nuestro hijo y muchas, trágicamente, para sus familias, perdieron la vida. Sin embargo, en ese periodo de tiempo, me pareció bastante sorprendente que el mundo entero estuviera unido. Estaban encerrados, encerraron a las personas en sus casas. Parecía haber una sola voz, países que antes estaban en guerra y que nunca se habían hablado realmente juntos, estaban haciendo algo al unísono, lo cual era bastante extraño. Y así, el mundo entero quedó excluido. Y, sin embargo, sorprendentemente, nuestra iglesia, bueno, la voz más grande de nuestra iglesia, la Conferencia General, guardó silencio. ¿Quiénes eran realmente nosotros? ¿A quiénes se nos conoce? Nuestros libros, nuestra literatura y aquello en lo que creemos. Defendimos la libertad de conciencia, los principios de la salud. Y, sin embargo, hubo un silencio. Y luego descubrimos que en realidad fuimos cómplices, y lo fuimos.
Mi hijo se vio afectado directamente por esto, se vio obligado, y básicamente se vio obligado hasta tal punto que tuvo que tomar terapia y, como resultado, sufrió un derrame cerebral masivo, como algunos de ustedes probablemente saben. Pero esto es bastante problemático ahora porque descubrimos más información en los últimos 5 años de que nuestra iglesia tiene declaraciones en su sitio web, declaraciones oficiales, las llaman, que violan y son contrarias a nuestras creencias fundamentales. Estas declaraciones se hicieron, no a través de los procesos adecuados, a través de una votación en la sesión de la Conferencia General, como ustedes, a la que los delegados asistirán en un futuro próximo. Por lo tanto, esto ha tenido un impacto grave, y ahora les ruego a los delegados de esta próxima sesión que traigan esto al Pleno para un debate abierto y transparente. Y, en la última sesión de la CG, cuando el mundo estaba bloqueado, hubo un intento de llevar esto al Pleno, pero se cerró rápidamente. Y entonces, sabemos que no está en la agenda, lo cual fue bastante sorprendente, ya que el mundo entero estaba bloqueado, y aún así queremos guardar silencio al respecto. Así que esta es una oportunidad, y es una oportunidad porque si eres un delegado, y tienes el privilegio de serlo, no estás ahí solo para aprobar cosas, no solo para aprobar cosas que se tramiten sin cuestionarlas, sino que es una oportunidad para llevar algo al Pleno, y si la gente puede, llevar algo al Pleno. Puede ser, ¿alguien puede presentar esa moción? Y creo que una de las principales cosas que deben discutirse son las conexiones de la ONU, la fusión de nuestra iglesia con el Estado. Estos mismos principios, nosotros, como pueblo, estamos predicando que creemos en la separación de la iglesia y el Estado, y aún así estamos haciendo esto. Y ha causado tanto daño a nuestro mensaje, a la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Pero, saben, somos un movimiento creado por Dios con un propósito específico. No debemos hacer fusiones con el Estado, y sin embargo lo hemos hecho, y estamos inmersos en él, y ni siquiera se votó en la sesión del JC. Por lo tanto, les ruego, delegados, probablemente hayan sido llamados a un momento como este. No saben si serán delegados el año que viene y, si estas cosas no se aburren ahora, continuarán en un camino que puede ser muy destructivo para el Evangelio, para el mensaje de los 3 ángeles y para el futuro de nuestra iglesia. No puedo evitar pensar en la historia de Esther y Moria. Se enteró de que su pueblo estaba en problemas y clamó con un grito. Se vistió con, ya saben, rasgó sus ropas. Dice allí en Esther que llegó hasta la puerta del rey. Y esto es lo que dice en Cristianía en las Escrituras. Porque nadie podía entrar por la puerta del rey. Estaba vestido de cilicio y todas las provincias a donde había decretado el rey habían llegado. Hubo gran luto entre los judíos con ayuno, llanto y lamentación, y muchos yacían enfermos con cilicio y ceniza. Y Esther no ignoraba esto y, sin embargo, le afectaría en el futuro. Y se enteró del luto de su tío. Así que decidió darle algunas prendas solo para, no sé si solo para que estuviera más cómodo, pero él se negó a ponérselas. Y luego se acercó a Esther y le habló, y estas son las palabras en el capítulo 4 de Esther y versículo 13. Y Mori les dijo que respondieran a Esther, donde le dio un mensaje a Esther. No pienses en tu corazón que escaparás en el palacio del rey más que todos los demás judíos. Porque si permaneces completamente callado en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Pero quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahora bien, os ruego a vosotros, delegados, que sepáis si habéis venido a esta sesión de la Conferencia General para esta hora. Esta es una oportunidad de oro para llevar las cosas al primer plano para un debate transparente. De modo que la propia Iglesia pueda tomar una decisión sobre si quiere o no esas declaraciones que se han puesto ahí. Nunca deberían estar ahí. La declaración de 2015, la declaración de reafirmación, todas las demás sobre nuestra creencia deberían debatirse y votarse adecuadamente y deberían desecharse lejos de nosotros. Lejos de nosotros para que la Iglesia pueda ser liberada para predicar el Evangelio de Jesucristo, aquello a lo que hemos sido llamados. Si esto no sucede, tendremos un peso sobre nosotros que nos hará muy difícil seguir adelante con una bola y una cadena en el pie. Esa bola y cadena son los lazos con el gobierno con fondos. Dejemos que el Señor bendiga a su Iglesia. Sigamos adelante con fe y dejemos que Dios tome el timón. Y si no sacamos esto a la luz, tendremos serios problemas. Repetiremos la historia y mucha gente, según tengo entendido, solo quiere seguir adelante. Lo entiendo. Pero eso no es ser fieles a la verdad. Necesitamos amar la verdad. Debemos retroceder y ver qué impide este mensaje del Evangelio. Y creo firmemente que estas declaraciones no solo están obstaculizando el mensaje del Evangelio, sino que causarán un grave problema para nuestra Iglesia en el futuro.
Por lo tanto, les ruego por la gracia de Dios, por el Dios viviente, que se mantengan fieles a su llamado. Y simplemente lean a Esther. Sin embargo, ¿quién sabe si han llegado al reino para este tiempo? Oro y les ruego que presenten esto. Tengan valor. Dios les dará la fuerza y el valor y nunca se arrepentirán. Esto me lleva a otro punto mientras concluyo esta súplica. Juan el Bautista se adelantó y dijo, y le preguntaron quién era, y él dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amigos míos, necesitamos enderezar el camino del Señor. Y para enderezar el camino del Señor, necesitamos eliminar esas barreras que detienen este mensaje. Necesitamos expulsar esto de la iglesia. La Biblia nos dice que si una parte del cuerpo peca, debes cortarla y expulsarla. Por eso creo que estas declaraciones oficiales están dañando el cuerpo de Cristo. Están obstaculizando el mensaje del Evangelio y debe cortarse para que podamos avanzar y enderezar el camino del Señor, porque Jesús vendrá pronto. Todos lo decimos, pero si realmente lo creemos, enderezaremos el camino del Señor. Y como sabemos, este movimiento adventista se ha levantado como un mensaje de Elías. Así que abramos paso. Enderecemos el camino del Señor. Quiero hacer un llamamiento a todos los miembros de la conferencia general presentes, en particular a los delegados. Hemos pasado por unos últimos años muy tumultuosos. Pensábamos que nuestros líderes eclesiásticos iban a protegernos como un pastor a sus ovejas. Y en cambio, nos sentíamos como corderos llevados al matadero. Y sé que eso es bastante profundo, pero si tenemos en cuenta que muchas personas estaban expresando sus preocupaciones sobre una terapia que se les había impuesto y, en cierto modo, obligados a recibir y coaccionados a recibir. Y teníamos a nuestros ministros, teníamos médicos destacados, personas muy respetadas en la comunidad, en nuestras iglesias, que básicamente nos decían que si teníamos alguna inquietud sobre la seguridad, alguna inquietud sobre el SCOP que estábamos experimentando, que era solo un problema de salud pública, que éramos teóricos de la conspiración. Se burlaron de nosotros y luego no nos escucharon. No escucharon ninguna de nuestras preocupaciones. Para muchos de nosotros, fue una época de mucho terror. Y muchos de nosotros probablemente todavía vivamos con TEPT, y esto es muy real para muchas personas. Por eso, hoy quiero pedirles que usen su voz para poder rogarle a la gente, a los líderes presentes, en particular a Ted Wilson, que lo que pasó nunca debería haber pasado. Y está bien venir a la mesa y simplemente decir que lo sienten. Que sienten todo el dolor infligido, que sienten las muertes que se han producido, que sienten las lesiones. Es hora de que abordemos lo que ha sucedido. Necesitamos poder avanzar en unidad, pero avanzar con la palabra de Dios, no con alianzas, con las naciones que nos rodean, como las Naciones Unidas, los gobiernos globales y locales. Es hora de que rompamos estas cadenas que nos atan en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Tenemos un mensaje que predicar. Tenemos el mensaje de los 3 ángeles. No es solo uno. No se limita a uno solo. Son los 3. Y el momento ha llegado. Y es hora de que seamos activos, de que proclamemos al mundo que Jesucristo, nuestro Salvador, volverá pronto. Y estas son buenas noticias, y esto es algo que queremos compartir. No recuerdo la última vez que escuché hablar mucho sobre la profecía bíblica, y, sin embargo, somos gente de los libros de Daniel y Apocalipsis. Hay un mundo ahí fuera que no se da cuenta de cómo Dios ha compartido con nosotros sus verdades. Así que, por favor, se lo ruego, hablemos de esto. Donde sea necesario hacer una restitución, hagámosla. Por favor, se lo ruego. Gracias. Esa declaración debe salir y dejar que los miembros individuales usen su propia conciencia, quieran o no, en cualquier asunto, ya sea de trigo o lo que sea. Y sectores de la iglesia como el sistema educativo, ya que obligaba a las personas a tenerlo o a no poder trabajar para mí. Eso está mal. Y creo que no se puede hacer una conferencia general, no se pueden hacer declaraciones como esas que afectan a todo el mundo en todo el mundo y no permitirles su propia libre elección. Creo que está mal. Sería bueno retroceder en el tiempo unos 5 años y tomar decisiones diferentes, pero no tenemos esa opción. Así que solo tenemos que seguir adelante e intentar mejorar las cosas para las personas que nos siguen.
He estado pensando mucho en esto y creo que ha habido muchos cambios en la iglesia en los últimos 50 años, tal vez más, que no han sido buenos y hemos tenido esta tendencia que debe cambiar. Y entonces, si volviera a presentarme ante la conferencia general, en lugar de plantear solo el tema que mencioné la última vez, plantearía otro. El tema que pediría es que se deje de lado todo el orden del día de la conferencia general. Y lo que quiero decir con eso es que se deje de lado la parte del orden del día que se relaciona con la Constitución y los estatutos y con el manual de la Iglesia. Si nos fijamos en este orden del día, es mucho trabajo y no aborda realmente los principales problemas a los que se enfrenta nuestra Iglesia hoy en día. Y diría que he aprendido que nuestra Iglesia se enfrenta a mucho más que solo las declaraciones sobre las y lo que realmente tenemos es una Iglesia que no se ha pronunciado durante mucho tiempo. Tenemos una Iglesia dividida entre liberales y conservadores, pero nos estamos dando cuenta de que incluso esas etiquetas no son particularmente precisas. Y que hay mucha división incluso entre esas etiquetas. Y esas etiquetas, sinceramente, ya ni siquiera me gustan. Y una de las cosas que, bueno, no es que me hayan gustado especialmente, una de las cosas que he intentado hacer es hablar con gente de diferentes partidos, por así decirlo, para ver qué piensan en realidad. Y una de las cosas que todos hemos observado es que ahora mismo hay un tremendo autoritarismo. Y creo que esta agenda en particular que tenemos ante la Asamblea General es un ejemplo de ello. Hay una falta de confianza en la Iglesia en general, hay una falta de confianza en los delegados, y lo que han hecho es crear una agenda que no aborda ninguno de los grandes problemas a los que se enfrenta nuestra Iglesia hoy en día. Así que creo que si yo estuviera delante de esta asamblea, diría que dejemos de lado la agenda ahora. Limitemos la cantidad de informes. Una de las cosas que pasa en estas reuniones es que nos dan un montón de informes que habríamos podido ver en YouTube en otro momento. Hemos traído a gente de todo el mundo y hemos gastado literalmente millones de dólares para que esta reunión se lleve a cabo. Por eso limitaría esos informes a no más de 1 hora al día y reservaría el resto del día para el debate. Luego, permitiría que los delegados establecieran su agenda diaria. Cada día se empieza con un debate sobre la agenda. Se establece la agenda. Y creo que esto abre la puerta para que el Espíritu Santo obre en los corazones de los delegados. Si tenemos esta agenda que se elabora en algún lugar lejano, en realidad no estamos buscando que el Espíritu Santo se mueva en los corazones de los delegados. Lo que realmente están haciendo es jugar a la política para mantener los problemas reales fuera de las manos de los delegados. Y creo que es hora de que los delegados sean los adultos en la sala para reconocer que son la máxima autoridad en la Iglesia y hablar realmente sobre los problemas. Ahora bien, no voy a decir que esto vaya a ser fácil. Bueno, siento que estamos en una situación en la que es como una familia que no ha hablado en mucho tiempo. Si tienes una familia que no ha hablado, que no ha mantenido un diálogo abierto real en mucho tiempo, esas primeras conversaciones van a ser muy difíciles. Y creo que esto podría ser muy, muy difícil. Pero eso es lo que propondría. Y me gustaría instar a todos los delegados, creo que durante el momento en que se pide la aprobación del orden del día, habrá delegados que se pongan de pie. E instaría a los delegados a que escuchen atentamente a los que se pongan de pie y piensen en lo que pueden y no pueden apoyar. Y creo que tenemos que avanzar hacia un cambio en este orden del día y permitirnos hablar realmente de los grandes problemas. Y puede que no podamos resolver ninguno de los grandes problemas en esta reunión. Puede que haya problemas que acaben requiriendo más estudio y estoy de acuerdo con eso. Pero asegúrese de que no se escondan debajo de la alfombra y de que no se dejen de lado para algún comité ejecutivo en algún lugar. Este es un asunto realmente importante y la Iglesia se ha gobernado de esta manera desde los tiempos de los Hechos de los Apóstoles con el Concilio de Jerusalén, y necesitamos tener un buen diálogo abierto tal como se modeló con los apóstoles. Así que eso es lo que haría si me pusiera de pie. Y me pondría de pie y diría: propongo que modifiquemos esta agenda para eliminar todas las discusiones sobre la Constitución, los estatutos y el manual de la Iglesia. Y propongo que no haya más de 1 hora de informes cada día. Y propongo que la agenda de cada día la establezcan los delegados. Eso es lo que haría si tuviera otra oportunidad de ser delegado. Creo que si tuviera la oportunidad, lo más importante que haría sería decir: pónganse de rodillas. Necesitan orar como nunca lo han hecho antes porque no sé cómo va a terminar la sesión de la conferencia general. Obviamente, ninguno de nosotros lo sabe. Pero sí sé que se están planeando cosas trascendentales desde una perspectiva global. Y si no estamos preparados, nos sobrevendrán cosas que nos van a sacar del camino. Y creo que esa es una realidad muy aterradora que debería preocuparnos mucho. Y, bueno, qué privilegio es ser usados por Dios al final de la historia de la Tierra para compartir mensajes que ayuden a unirlo todo. Ya saben, esas personas de las que hablamos antes que realmente practican la libertad religiosa, pero no tienen el privilegio de saber todas las cosas a las que nosotros hemos tenido el privilegio de estar expuestos y, aún así, siguieron adelante y lo hicieron. Cuando escuchen estos mensajes proclamados en voz alta, imaginen cómo todo se les va a acomodar.
Y vamos a estar a la vanguardia de eso. Se nos ha dado eso primero. ¡Qué privilegio tan asombroso! De hecho, hemos perdido la oportunidad de compartir eso. Ojalá no la volvamos a perder. Ojalá no la volvamos a perder. Y entonces, sí, lo más importante es que necesitamos orar como nunca antes lo hemos hecho porque algo se avecina y no estamos preparados. Y ojalá todos estemos preparados.